Pues me gustaría empezar, para que no se me olvide, recordando que los lunes, a partir de las 6, vamos a hacer como una oficina antirracista en la que la gente podrá denunciar pues, cualquier tipo de agresión, ya sea machista, racista o lo que sea. También disponemos de un correo electrónico, pero ahora mismo se nos puede decir. Y nada, comentar que la asamblea surgió hace un año contra el movimiento de prioridad nacional que estaba resurgiendo en las calles de Santander. A partir de ahí empezamos o decidimos tomar una idea o una imagen antirracista, pero realmente nos involucramos, intentamos crear movimiento en base a contra todo tipo de represión. Para quien no lo conozca, Resistencia Films es un canal bastante conocido y de los primeros que denunciaba la existencia de presos políticos en el Estado español, pero no solo en eso, sino que se empezó a documentar y empezó a filmar los movimientos sociales que empezaron a surgir pues hace 5 años, ¿no? Y bueno, pues nada, dejaros aquí con Alex que os presente el documental y muchas gracias por la solidaridad y por venir. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Alex, abrí un canal de YouTube que se llama Resistencia Films hace 4 años, como explicaba Alicia. En un principio la intención del canal era simplemente un poco reflejar el movimiento social que yo vivía en mi entorno, tanto a mis compañeros que estaban siendo reprimidos tanto por canciones, y yo les ayudaba haciendo videoclips a dar voz a esa represión que estaban sufriendo y a su arte, y empecé a grabar un poco toda, pues, gente que sufría represión, grababa charlas y un poco así. Pronto me embarqué con otro compañero en realizar un documental que se llama Represión, un arma de doble filo, donde queríamos mostrar un suceso que se estaba viviendo en esos años, donde había un auge exponencial de lo que era la represión que estábamos conociendo, donde de repente en los últimos años estábamos viendo que mucha más gente empezaba a ser encausada, tanto por ir a manifestaciones como por opinar, como por hacer una canción, y se les estaba pidiendo unas condenas bastante altas de cárcel. El objetivo del documental, por un lado, era reflejar que esta represión no era algo nuevo, no era algo que estuviera sucediendo por primera vez, sino que ya se sucede en España desde 1939, cuando perdimos la guerra civil y se instauró una dictadura fascista, pero que en los últimos años había habido se había vuelto exponencial, en el sentido de que había una mayor combatividad, había un mayor movimiento en las calles después del 15M, y se estaba generando un movimiento y el Estado empezaba a reprimir con mayor dureza todo ese movimiento que se estaba generando. En los siguientes años pues seguí trabajando con el canal, seguí filmando parte del movimiento social que vivía, seguí filmando casos represivos, haciendo entrevistas, trabajando con la PA, con la plataforma de afectados por la hipoteca, unificando las luchas, plataforma LEA. Y el año pasado, en julio, recibí una llamada de la Audiencia Nacional a mi teléfono móvil, donde me decían que tenía una citación judicial para mí, para que me presentara a declarar. Recibí la citación por correo electrónico. No me dijeron los motivos, aunque yo ya de primera sabía más o menos por qué podía ser. Porque ya conociendo un poco cómo funciona el Estado español y la represión que vivimos, pues más o menos me imaginaba que yo, cuando empecé con este canal, en algún momento la represión me podía tocar a mí. Fui a ver el sumario policial, el tocho de como 1000 páginas, donde se hacía una descripción completa del canal, se hablaba de todos los vídeos del canal, estaban como los guiones casi del canal, escritos literalmente, fotogramas de los vídeos. En el sumario policial, aunque acusaban a todo el canal de enaltecimiento del terrorismo, de una clara intención de enaltecer el terrorismo, señalaban como unos 20 vídeos que eran los que ellos consideraban más peligrosos. Algunos de estos vídeos, pues el documental de Represión, un arma de doble filo, donde decían que entrevistaba a Juan Manuel Olarieta, donde entrevistaba a Pepita Seoane, que es madre de 3 presos políticos. Y otro vídeo era un homenaje que hice a Isabel Aparicio, que es una presa política comunista del PCR, que fue exterminada en prisión hace 4 años. Ayer hace 4 años que fue exterminada por desatención médica dentro de la prisión.
Entonces era un vídeo homenaje con un poema donde había unas imágenes para denunciar un poco ese asesinato por parte del Estado. También acusaban otros vídeos de poemas de Manuel Pérez Martínez, Cámara de Arenas, secretario general del PCR, donde estaba el poema y algunas imágenes, y en general varios vídeos que ellos consideraban muy peligrosos. Hace unos meses me llegó la petición fiscal, yo fui a declarar a la Audiencia Nacional, la jueza en ningún momento me preguntó por los vídeos del canal, sino que me preguntó por cuáles eran mis ideas. Al final me estaba enfrentando a un tribunal político que lo que estaba juzgando era mi pensamiento, donde todas las preguntas de la jueza y de la fiscalía iban conducidas a preguntarme qué es lo que piensas, qué opinas de la lucha armada, qué opinas del terrorismo, qué opinas de ETA, qué opinas del Grapo, qué intenciones tienes con tus vídeos, por qué consideras a esta persona presa política. Hace unos meses recibí la petición fiscal donde me piden 2 años de cárcel, 10 de inhabilitación total y 2.400 euros de multa. Y básicamente lo que me hace entender, a mí en ningún momento se me acusa en el sumario policial de nada que yo haya pronunciado o nada que yo haya dicho, sino que se me acusa del hecho de que yo haya dado voz a ciertas personas. Yo creo que con la represión el Estado al final lo que quiere es generar miedo a que la gente hable, generar miedo a ciertas ideas. ¿Por qué tienen tanto miedo a que se hable de ciertas personas que yo le estoy dando voz? Yo creo que tienen mucho miedo a que hable o dé voz a ciertas personas, porque esas personas son el ejemplo de haber vencido el miedo. Y entonces el Estado quiere impedir que conozcamos a personas que han podido vencer el miedo. Por eso tienen tanto miedo a que se le dé voz a esas personas. Después de lo último que he realizado es este documental que vamos a proyectar después, que se llama Tomad nuestra voz en vuestras gargantas. El título viene de un poema de Paco Cela, un preso político. Y con este documental un poco quería sacarme una espina que tenía del documental anterior, donde sentía que no había conseguido reflejar todo lo que sentía sobre lo que es el Estado español y lo que es la represión, sino que me había quedado muy en el exterior. Con ese documental no quería hablar tanto de la persecución política, judicial, de las personas que son represaliadas directamente, sino de una represión que es más interior, que es una represión que va conducida al miedo que sentimos todos, y que es una represión que al final nos afecta a todos en nuestro día a día y que nos afecta a nuestro entorno, a nuestra familia. Entonces es una película que sobre todo trata el miedo. En la película en ningún momento salen las caras de las personas que hablan, porque no quería que pusiéramos caras a esas personas, porque esas personas pueden ser tú, pueden ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu amigo, puede ser tu amiga. Las imágenes de la película son un poco mi mirada y cómo de alguna forma en el entorno en el que vivimos, en los paisajes que vemos al día a día, se ven reflejados todas esas sensaciones que sienten estas personas cuando han vivido esa situación represiva y ese miedo. Después de la película, si queréis, hacemos un coloquio sobre las preguntas que tengáis o dudas o cosas que queráis comentar de la película. Los últimos... Hay una cosa que se suele confundir también normalmente, que con estos casos represivos se suele hablar de la ley Mordaza. Se suele pensar que esto surge a partir de la ley Mordaza y surge por un gobierno. Pero la ley Mordaza, primero, no es algo nuevo, sino que la ley de seguridad ciudadana la ha tenido cada gobierno y ya hemos tenido anteriormente. Simplemente la ley Mordaza se adapta al nuevo contexto social para seguir reprimiendo, porque ya se reprimía antes. Y por otro lado, la mayoría de estos casos, tanto el mío como el de Pablo Hasél, el de Baltoni, no estamos siendo juzgados por la ley Mordaza, sino que estamos siendo juzgados por el Código Penal y por la Audiencia Nacional. No tiene nada que ver con esta ley. También quería decir que al final la lucha contra la represión y la solidaridad no es solidarizarte conmigo en persona, en concreto, sino solidarizarte contra, al final te estás solidarizando contigo mismo, porque te estás solidarizando contra el hecho de que se reprima a una persona. Lo importante no soy yo, o es Pablo, o es la persona concreta que está recibiendo esa represión, sino que lo importante es que se esté reprimiendo a esa persona. Y lo que tenemos que enfocar en la lucha contra la represión es al hecho de que se reprima a una persona por hacer un vídeo, que se reprima a una persona por hacer una canción de rap, o se reprima a una persona por ir a una manifestación. Y simplemente eso, creo que hay que vencer el miedo, porque si no, al final estamos renunciando a nosotros mismos, a nuestras ideas, y estamos construyendo nuestra propia cárcel.
no podemos dejarnos dominar por el miedo. Así que doy paso a la pega. Ahora si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario o algo. No sé si alguien se anima. Me ha gustado mucho el cuento. Una duda, ¿las imágenes cuando grabáis a la policía y todo, son reales? Sí, todas las imágenes son documentales. Sí. ¿Os dejan? Es decir, No pedí permiso. Claro, no te veían, quiero decir, entonces, ¿no? No, todas las imágenes están grabadas con un teleobjetivo, entonces yo estaba desde mucha distancia, entonces ellos no percibían la cámara, nadie se percibe la cámara en ningún momento. Por eso es que me extrañaba que... Sí, ellos no eran conscientes que estaban siendo grabados. Primero, me ha gustado bastante el documental, la verdad. Y ¿cuánto tiempo te tomó hacerlo? Un año, estuve un año trabajando. Fue un proceso un poco largo porque entrevistaba a una de las personas, escuchaba la entrevista varias veces y de alguna forma después iba un poco grabando imágenes que de alguna forma me recordaban esas sensaciones que había tenido esa persona y que yo había sentido cuando esa persona me contaba su experiencia. Entonces pues era un poco así, iba grabando, entrevistando, grabando, montando, volví a entrevistar, volví a grabar y un poco así, durante un año más o menos. Yo quería preguntarte si ya tenías claro qué ámbitos querías tocar o cómo decidiste entrevistar a esta gente, en otras personas, cómo fue llegando eso a... Bueno, más o menos tenía... Todas las personas que hablan de alguna forma son gente cercana a mí, o amigos de amigos o amigos directamente. Y un poco tenía ciertos temas que quería tratar, había otros temas que tal, pero no conseguía a lo mejor a la persona para tratarlos y entonces al final un poco las personas que salen son las personas que tenían en mi entorno y han sufrido ciertos casos que yo consideraba que eran simbólicos y que de alguna forma reflejaban cosas importantes que nos suceden a todos de alguna forma. Cuando se habla, el señor que está en la cárcel, ¿es gente del Grapo en ese momento? ¿O era gente que estaba acusada por pertenecer al Grapo? El señor que habla de su experiencia en la cárcel estaba condenado por militancia en el Socorro Rojo Internacional, es decir, por solidaridad con los presos. Su última condena, tuvo condenas anteriores por militancia en el PCR, pero su última condena es por poner el puesto en Tirso de Molina en solidaridad con los presos y vender camisetas o manualidades que se hacen en la cárcel. Sí, bueno, pues yo no quiero decir la implicación que pueda tener directamente, sino que cuando hablas ahí cuenta la historia de que ha habido un atentado y tal, y entonces pues... Claro, porque en la cárcel ellos estaban en huelga de hambre, pero claro, ellos están juzgados al final, aunque directamente no hayan pertenecido al Grapo, por ejemplo, ellos están juzgados como si todo fuera lo mismo, que es lo que se hace a partir de la ley de partido, que todo el entorno también es Grapo. Sí. Entonces, claro, cuando hay un atentado o una acción del Grapo en la calle, todos los presos del entorno reciben las represalias por parte de los carceleros por ese atentado. Entonces es un poco lo que cuenta. Bien. Que cuando había un atentado en la calle, pues a ellos, aunque llevaran 20 años en la cárcel, no tuvieran nada que ver, y aunque no fueran del Grapo directamente, pero ellos reciben las represalias por parte de la policía y de los carceleros. Bien. A mí me gusta mucho, es un documental que invita a la reflexión y yo supongo que, bueno, este primer visionado que hemos hecho aquí, yo supongo que lo habrás hecho con intención, ¿no? Que al principio salen unos perros, unos gatos, un caballo a través de como de unas rejas y luego va pasando la gente anónima, la policía y tal, y bueno, que me ha gustado mucho la parte también cuando hablan sobre la violación y que hay una misma en la calle que no le está haciendo caso a nadie. ¿No? Que está, además pone en el Chisme de Plata, pone dedicado a todas las mujeres que han silenciado. No sabía si se había leído bien.
Y eso claro, eso un poco lo has hecho para reflejar cómo se invisibiliza a la mujer y tal, como que vamos, que es para verlo otra vez tranquilamente y en casa y ver cómo está montado, porque es un trabajo de la hostia. ¿Te vas a subir? Actualmente está en Filming online, pero claro, es de pago. Tiene que tener suscripción en Filming, pero lo subiré próximamente. O sea que ahora mismo lo que me interesa es un poco hacer charlas tanto para difundir la situación represiva como... Porque si en el momento que se sube a internet ya la gente no viene a los actos. Me interesa, más que la película en sí, me interesa el debate que se genere a través de ella. Y poder explicarla, porque también es una película a lo mejor un poco sin introducción, a lo mejor es un poco... Porque es un poco densa en el sentido de que te implica un esfuerzo que en casa a lo mejor no les muestra. Aquí estáis obligados de alguna forma a verla y no podéis pasar las imágenes, no podéis verla cachos. Aquí os tenéis que tragar toda la película entera. Y es un poco lo que quiero al final, que tengáis ese tiempo para reflexionar sobre lo que estáis viendo y de alguna forma os obliguéis. La película, también es una película que he hecho pensado también un poco en qué es lo que quería expresar yo. Sí. Y mi miedo un poco era también eso, que las imágenes son lentas y no estamos acostumbrados sobre todo a este tipo de cine. Pero son intencionadamente lentas, primero porque creo que un problema que vivimos en las imágenes que consumimos actualmente es que son muy rápidas. No nos dejan pensar en ningún momento. Tú ves cualquier película y es continuamente corte, continuamente información, desde la información que recibimos por redes sociales, que es una continua vorágine de información de 1000 noticias en 2 minutos, y quería romper un poco con eso y dar ese tiempo a poder pensar, a tomarte tu tiempo, ver la imagen, reflexionar, que creo que es algo que no tenemos normalmente y que no nos deja. Y creo que es una cosa que hay que fomentar, y por mi parte lo que intentaba es fomentar ese espacio para que cada uno piense y saque sus conclusiones. No quería dar mascado las conclusiones del documental, ni quería... Mis ideas están ahí, yo tengo mis ideas muy claras y las expreso sin ocultar nada, pero no quería darlas. Creo que cada persona en el documental puede sacar sus propias conclusiones, a lo mejor son muy distintas a las mías. Entonces, entiendo eso, que es difícil también porque no estamos acostumbrados a ello, pero un poco era la intención. Que a mí precisamente me ha gustado mucho la parte que duren mucho las escenas, por ejemplo, como has dicho tú con lo de la violación y la mujer que le dedica la escena al resto de mujeres, cómo ves que está ahí aguantando, y claro que se te hace pesado, pero piénsalo que esa mujer está ahí a todas horas, todos los días. O sea, si a nosotros se nos hace pesado 3 minutillos de una misma imagen, y me gusta esa parte porque es como, joder, es que yo estoy aquí flipando cómo se debe sentir ella, y entonces ya ves cómo se mueve, y ves cómo la otra chica de la represión machista que ha sufrido. Y bueno, también te quería preguntar cuáles eran los otros temas que querías tratar, los que no encontraste a gente para... Quería tratar otro caso sobre transexualidad y agresiones hacia personas trans, pero no encontré a nadie que quisiera dar su testimonio. Los casos, por ejemplo, es que ese caso, por ejemplo, me fue muy difícil encontrar a alguien que quisiera hablar de ello. Y otro caso el del trans. Y otro caso que me costó mucho encontrar a alguien fue el de la mujer. Fue bastante... Conozco muchas mujeres que han sufrido cosas parecidas, y creo que todos conocemos gente que ha sufrido cosas parecidas, pero son temas que cuesta mucho hablarlos. Incluso en intimidad y con alguien conocido es algo que cuesta hablarlo, más que en otros casos, también porque normalmente esa represión es como algo más íntimo, y por ejemplo en el caso de las mujeres es de una persona que tú has querido o con la que tú has tenido una relación muy íntima, y eso, los otros casos normalmente es gente que te reprime, pero gente de fuera que te da esa represión, y creo que por eso también son temas como más que costaban más hablarlos. Sí, claro, encima el caso de la mujer, como has dicho, es en tu entorno cercano, ¿sabes? O sea, y es el caso de una violación, pero bien puede ser un caso de cualquier otro tipo de represión, que lo vives en tu día a día y mucho lo tienes interiorizado, como bien pasa con el machismo. Y también ahí entra en juego la autorrepresión, o sea, la autocensura que provoca la represión del miedo, que es, yo creo, su peor, lo más efectivo.
por parte del poder para la represión. Al final la represión se basa en eso, es el miedo al final. Es donde empieza la represión, cuando tenemos miedo. Eso es un poco la represión que hacen los testigos, ¿no? Que es como que no hay que caer en la autocensura. Ella, por ejemplo, la chica, en plan, yo no sé por qué, pero me ha impactado, me he quedado con más argumento de ella, cuando dice que incluso ella misma se planteaba si le tenía que dejar subir a casa, si no, si tal, en plan, ahí es donde... Y después de que pasara, ella se sentía culpable de alguna forma y toda ella misma se culpaba a sí misma. Al final sufren también una lucha interna, todos. O sea, al final terminan luchando en culpa interna, a ver si tienes tú la culpa de esa represión. Es una lucha contigo mismo también la represión. Y contra tu miedo, contra tu entorno. Le iba a preguntar la diferencia entre opresión y represión. Yo creo que lo hemos hablado antes, entonces no sé si será lo correcto. Yo, como lo entiendo, creo que la opresión es más bien la sensación que sientes o el hecho sensitivo de sufrir la represión, y la represión es el acto de reprimir, de generar esa opresión. Aparte que viene impuesta por los medios, porque me acuerdo nosotros cuando sacábamos nuestro cartel que teníamos aquí arriba, referente al tema de los parados, cuando pedíamos las firmas y estaba el tema de Cataluña, joder, yo tenía miedo, digo, hostia, va a venir algún loco, va a venir aquí a contarnos una batallita, le vamos a decir que el tema de Cataluña a nosotros nos las trae al pairo, y viene y nos pega 2 hostias, así de claro. O sea, yo lo hablaba con el compañero, decíamos, es que joder. No, y gracias a Dios, pues la gente se portó, no te venía con ese rollo, pero teníamos ese miedo, y era un miedo muy inducido. Sí, sí. Además fue muy curioso porque contra más nos acercábamos al sardinero, en las mesas que hemos puesto, era cuando menos te firmaba la gente y cuando más España había. O sea, era cuando ya veías las malas caras, tú qué haces aquí, largo, vete a la otra punta de la ciudad, este es nuestro sitio, o sea. Y yo creo que ahí el papel de los medios es fundamental, vamos, son los alavatares de la represión totalmente. Es una constante de miedo, el hecho simplemente de que cualquier manifestación en el Estado español, antes de que haya manifestantes, están los antidisturbios. Claro. ¿Por qué están los antidisturbios ahí? Para generar miedo, es un impacto. Que yo en Madrid, tú sales de cualquier estación de metro y te encuentras a 2 tíos uniformados y armados, ¿qué genera eso? Miedo. Eso genera miedo, Claro. genera control, genera poder. Es una amenaza constante. Y es algo en lo que estamos sumergidos continuamente. Continuamente estamos sumergidos en ese terror. Que al final, para mí es la característica principal del fascismo. Es un Estado sostenido a base del miedo. Sí. Y creo que también un poco lo que tú decías, en la charla que hice en Gijón, cuando proyecté el documental, alguien me preguntó que si sentía que era derrotista la película, los testimonios eran derrotistas. Pero yo pienso que todos los testimonios tienen al final, a pesar de que han sufrido cosas muy duras y tal, pero tienen todos esperanza y todos han conseguido superar ese miedo de alguna forma y seguir adelante. Bueno, les han desengañado, desde luego. Sí, pero que han conseguido seguir, no se han derrotado, no se han dejado derrotar por el miedo y por el dolor. Yo, tratando un poco lo que estás diciendo ahora, no tanto derrotismo, pero a mí sí yo he tenido la sensación de que lo has planteado la represión como una experiencia muy individual. No he visto en el sentido de la solidaridad o del apoyo de otras personas o de un colectivo, no sé si me explico, pero me ha parecido que reflejabas mucho la parte de lo que recibes y lo que experimenta la gente cuando recibe la represión, pero no tanto la respuesta y el apoyo que otras personas te pueden dar. Pero Entonces, yo no es que haya tenido la sensación de derrotista, pero sí tengo un comentario que te hicieron, que dices, en el sentido de no ser tan combativo, porque hay experiencias de situaciones de represión en las que sí que la gente ha podido experimentar apoyo y... Sí, la cosa en el trabajo sobre todo me centré y quería centrarme sobre todo en la sensación. Es algo muy sensorial al final también, no es tanto algo muy discursivo, muy político en el sentido teórico, sino que era algo más que lo que quería era sobre las sensaciones que sienten las personas que sufren la represión y hablar sobre esas sensaciones. Entonces, esos temas no están tan visibles por eso, sobre todo... Aparte son personas... Al final la represión, que hay solidaridad, pero la mayoría de las personas que sufren represión muchas veces se encuentran solas.
Y al final lo que le pasa a ellos en muchos momentos se han sentido solos ante esa represión. Muchos hablan de esa soledad, de ese encontrarte que no tiene dónde agarrarte. Que aparte es algo que tenemos que combatir. Justo la solidaridad es eso, es combatir esa solidaridad que siente la persona que está siendo reprimida y que se sienta de alguna forma arropada. A mí me gustaría decir que me gusta mucho el documental por cómo has tratado el tema de cómo se ha institucionalizado la represión y el fascismo, y que es algo que muchas veces entre la población se olvida debido a la repercusión que tienen los medios de comunicación, y que este tipo de películas ayudan a concienciar a la gente, y que son muy importantes. ¿Crees que los casos de represión que hace el Estado ayuda a ver a la gente que el sistema tiene que cambiar, o consigue lo que el Estado quiere, que es meter miedo? Yo creo que la represión es un arma de doble filo, y por eso también el documental anterior se titulaba así, en el sentido de que por un lado es cierto que la represión genera miedo y a mucha gente que la echa para atrás, pero el miedo es un arma un poco débil, en el sentido de que el miedo no se sostiene siempre. El miedo, llega un momento en que pierdes el miedo, cuando las condiciones que estás viviendo te hacen perder ese miedo, porque no hay nada que perder ya. Como decía Marx, sobre el proletariado no tiene nada que perder. Es una clase que está desterrada y no puede ir a peor. Entonces el miedo es un arma que, aunque en un principio te pueda echar para atrás, a muchas personas nos echa más para adelante. A mí, por ejemplo, el hecho de que me lleven a la Audiencia Nacional me reafirma en decir que lo que yo estaba diciendo no era justo lo que estaba pasando y que no estaba equivocado, y al final el miedo termina perdiéndose. Quizás es cuestión de tiempo, pero creo que al final la represión siempre termina jugándoles de vuelta, les termina volviendo. Ya, a mí me da un poco como esa impresión, bueno, salvando las distancias, ¿no? Porque también, bueno, no sé, como que me ha dado la impresión, ¿no? Pues que había como una especie de eso, ¿no? De soledad entre todas las personas, pero que había, ¿no? Pues desde, ¿no? Pues la chica que contaba, ¿no? Pues que siempre la habían tratado mal, bueno, que se daban mal las matemáticas, que era torpe, que bla 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 bla, que el chico africano también contaba, ¿no? Pues que cuando volvía a África les decía que Europa no era lo que pensaba, ¿no? Pues como que había, ¿no? Pues como un discurso, ¿no? De que Europa, pues que, pues eso, ¿no? Que entonces como que había, ¿no? Como un contexto, ¿no? Que pues un poco les enjaulaba, ¿no? Eso, ¿no? Les oprimía dentro de una cosa, y a mí, en cierto modo, ¿no? También es un poco triste, ¿no? Pero como que había como un momento, ¿no? Hay como de un poco de catarsis, ¿no? Un poco lo que has dicho de la Audiencia Nacional, ¿no? Que todo eran historias muy terribles, pero era como que después de eso, cuando hablaban en el documental, o sea, se veía ya con fuerza, con energía, ¿no? Como que se habían reafirmado, habían conseguido una fuerza que al principio parecía que no tenían, ¿no? Sí, y que era como eso, ¿no? Como que estaban ahí muy oprimidas por un contexto, por un exterior, ¿no? Pero que había como una cosa que ya era como el culmen, ¿no? La gota que desbordaba el vaso, ¿no? Que ya era como que ya ahora, no sé cómo es su vida, ¿no? Esas personas, ¿no? Pero... Sí, al final es un poco lo que yo pienso, todas al final todas se han superado, al final toda esa tragedia o toda esa represión, al final todas la han superado y han seguido para adelante y han seguido luchando. Los 4 casos son personas que se han empoderado de alguna forma de ese miedo, han superado ese miedo y han seguido firmes. Sí, yo creo que para empezar el mero hecho de relatar su experiencia sobre la relación que ha tenido con X tipo de represión es una forma de superarlo. Sí. No queda otra. En ese momento no te queda otra que darse... Y no nos va a quedar. Mirar para adelante. A nadie nos va a quedar al final. Correcto. A nadie nos va a quedar. Ninguna sociedad se ha suicidado, entonces al final... Tanto en el mundo político como en el mundo civil tienes estas situaciones, ¿eh? Sí. No solo en la política como tal, como actividad, sino en las relaciones más inmediatas las tienes también. Tienes esas provocaciones, esos terrores, y no te queda otra. Bueno. Hay un caso concreto cuando el preso político dice la provocación y tal. Yo
esto lo extrapolas muy fácil, porque te llevas un cigarro en la calle y como te vas un policía delante se te queda mirando para ver si es un porro o no. Y no te dejas estar en la calle a gusto, en plan. A mí me ha pasado también de estar en Sol sin más, en un movimiento por solidaridad con Francia. De entrada habíamos como unas 50 personas y llegaron como 6 furgonetas antidisturbios. Nos rodearon, nos pusieron los huevos en la garganta literalmente. Y así hasta que fueron sacando poco a poco a presa y no quedó nadie, por estar sentados en Sol, por algo de Francia. Sí, Juan Manuel en una charla hablaba de que una cosa que tiene el Estado español es que muchas veces no es que tú cometas un delito, sino que el delito te busca a ti. Es decir, la policía te provoca y al final te lleva. Es decir, ¿a cuánto nos ha pasado de que no estabas haciendo nada, te llega la policía y te empieza a provocar de tal forma que al final terminas haciendo algo, pero porque te están conduciendo a ello? Terminas contestándoles mal, terminas diciendo déjame tranquilo, que me estás contando, y le estás dando motivo al final para que te detengan cuando tú no estabas haciendo nada, pero al final el delito te busca de alguna forma. ¿Por qué esa necesidad? O sea, ¿qué gana si un sistema provocando a la gente a que salte? O sea, ¿es sadismo ya o qué es? Es generar miedo, es generar ese miedo total. Son castigos ejemplares. Es al final amoldar a la gente, adoctrinarle, pues como se adiestra un perro, hay gente que adiestra al perro a base de palos, a base de porrazos, pues al final es una forma de adiestrar a la población a que no se rebele, a que no se queje, y a base de palos pues intentan conseguirlo. Yo fíjate si eso es verdad, que el otro día fuimos al Espacio Eureka, que hablaban del rap y tal, había una exposición sobre el rap y el graffiti, y claro, una de las charlas era sobre Pablo Hasél y había muchos chavales que decían que estaba de moda ser republicano. Digo, estos son los raperos de Santander, ¿eh? Está de moda ser republicano, no todos, algunos. Está de moda ser republicano. Digo, hostia, vale. Y otros decían que estaba muy bien porque así tú te autocensuras y tu imaginación trabaja más. O sea, fíjate si habían ya logrado bastante. Y el mayor problema de estos chicos eran los derechos de autor, ¿vale? O sea, digo, vale, increíble, ¿vale? Y también es extensible al mundo carcelario cuando el preso sale de la cárcel, no digo porque yo me he criado entre gente que ha estado en la cárcel y sigue con la cárcel en la cabeza. O sea, la cárcel triunfa cuando el preso tiene la cárcel cuando es libre todavía metida en la cabeza. No sé si era Kropotkin el que decía que lo más increíble de la cárcel es que tenga muros. Claro, no, y la cárcel al final está conducida a eso, a que tú asumas esa disciplina carcelaria. Y la reeducación que hace al final es volverte una persona sumisa totalmente, incapaz de rebelarse. Y que apliques eso ya a tu vida cotidiana, fuera de la cárcel, aplicas ya el sistema carcelario. Entonces, claro, se amplía el miedo y tal. Nosotros es que, ya te digo, nos hemos quedado flipados de las respuestas que nos daba la gente, de las cosas que te cuentan y unas situaciones de miedo fuertes, sí. A mí me han gustado mucho los testimonios porque me parece que permiten que muchos tipos de depresión diferentes, que incluso muchas veces desde fuera no vemos como tales, por ejemplo el tema de machismo, el tema de inmigración, que a la gente nativa de aquí pues nos cuesta verlo más también, pues permiten que cada uno se refleje en el espejo de la otra y pues pueden generar sinergias positivas de cara a combatirla. Y luego, por otro lado, sí que lo que decíais antes del tema represivo como arma de doble filo, estoy un poco con lo que decías tú, pero claro, depende también de en qué contexto se dé, en qué sociedades, porque no es lo mismo que sufrir un ataque represivo o cualquier tipo de cuestión como los que salen en el documental u otras, en sociedades organizadas con tejido asociativo, militante fuerte y demás, que en sociedades bastante fragmentadas, que el tejido militante y que te apoyas, sabes que es muy frágil, entonces quizás ahí también tienen menos necesidad de aplicarla, pero cuando la aplican te jode más a nivel efectivo, a nivel económico, a nivel de tejido militante, de todo. Entonces, de ahí es la importancia de intentar construir espacios populares que puedan permitir tener un colchón cuando pasan estas cosas, que todo el mundo sabemos que va a pasar a un momento u otro, a la gente que milita, pero claro. O sea, yo conozco gente en el País Vasco, yo vivo aquí y tal, y entonces, pues, evidentemente lo que pasa aquí es muchísimo más duro que los casos aislados que puedan pasar aquí, pero sí que se vive de otra forma cuando te pasa, porque tiene un tejido amplísimo además histórico, todos lo conocemos. Entonces ahí sí que hay que
Cuando te quieren joder con la represión, yo creo que te joden y a veces te cuesta levantarte. Y no tanto a ti como a nivel personal, quizás haya a una persona más o otras menos, pero igual te están atacando a un movimiento determinado o una serie de movimientos determinados que están en auge en ese contexto y te tiran de 2 o 3 casos de represión y te han jodido para años ya. Claro, pero también esa represión, cuando se generaliza, también te obliga de alguna forma a generar esos tejidos. Es decir, cuando tú sientes la necesidad de generar esos tejidos, cuando no recibes represión. Es más, porque ahora está saliendo tanto el tema antirrepresivo en los últimos años, porque la represión se ha ampliado muchísimo más y la gente está empezando a ver que es necesario generar plataformas antirrepresivas, generar redes de solidaridad con las personas que sufren la represión. Entonces también al final te lleva a eso. Sí, pero ya te obligan como a ir a la defensiva en el sentido de, claro, igual estarás tú haciendo una determinada labor a la ofensiva, por decirlo así, y si ya te han jodido y si no tienes la base suficiente para sustento de todo tipo para poder seguir con tu labor, pues ya te obligan a replantear todo lo que estás haciendo para centrarte en el foco antirrepresivo porque lo necesitas, claro. Entonces juegan ahí un poco con según qué sociedades lo apliquen. Sí, yo creo que, bueno, más bien a exponer lo que pienso sobre por qué, que creo que he oído, que por qué el sistema reprime si le aboca a que haya lucha contra él, ya que es un arma de doble filo. Y enlazando con las 2 últimas intervenciones, yo creo que si en un momento en el que hay menos movimiento social y reprime, como puede ser el actual, por ejemplo, lo hace porque ve que esa lucha puede crecer exponencialmente en un lapso mínimo de tiempo. Y claro, la represión va aumentando inexorablemente porque las contradicciones del sistema se van agudizando y el sistema sabe que eso es inevitable que estalle. Así que aunque haya en un momento histórico poca lucha social o poca organización de base revolucionaria, va a seguir reprimiendo cada vez más. La represión es algo inherente a... Primero la represión en general es algo inherente a la lucha de clases. Es decir, el opresor siempre tiene que reprimir al oprimido, sino cómo sostiene su poder. Y en el caso del Estado español en concreto, la represión es la única herramienta que conoce. No conoce otra. Desde el 39 no conoce otra, que es el terror y es la represión. Pero claro, la represión siempre... Y por ejemplo, ahora se está viendo que a lo mejor visiblemente hay poco movimiento social en las calles. Ya sacó, creo, el Ministerio del Interior hace poco un informe donde decía de que había que aumentar la presencia policial en las calles porque se preveía una primavera caliente donde iba a haber grandes estallidos sociales. Es decir, muchas veces, aunque no sea visible ese movimiento, se está cociendo en el interior y yo creo que la cosa está, pues los problemas no se han solucionado. Entonces la gente se ha echado para atrás por el miedo, pero tarde o temprano ese miedo se va a superar y ellos son conscientes de ello también. Perdón, es que, perdona que intervenga. Al hilo de lo que tú dices, la ninguación, ¿no? El ninguear a tu enemigo es que, por ejemplo, nosotros lo hemos puesto en nuestro... bueno, yo lo mando a WhatsApp a las personas. El mes pasado hubo una marcha de gente desempleada y en el paro, que era una columna que salió desde León hasta Madrid, que llegó a Madrid el día 24, salió 2 semanas antes. Gente desde Asturias, con todas las nevadas, había cruzado para llegar hasta León. Han aguantado nevadas y la de Dios. ¿Alguien ha sabido algo? ¿Lo han dicho por la televisión? Yo no lo sabía. Yo tampoco. Estoy flipando y quería ver participar. Y, o sea, es que os estamos diciendo que el extremo es que lo que teníamos que coger, y cuando vengan las televisiones grandes hay que gritarles como en Cataluña, o sea, tío, ya, vale ya, o sea, vale ya, o sea, vale ya, porque es que la situación en la que estamos en este país, desgraciadamente, es terrible. ¿Sabes? La gente dice, venía una vez un francés y me decía, no, la gente no vive tan mal. Digo, es que la miseria se hace como la gente cuando barre y no tiene ganas de hacer nada, que levanta la alfombra y placa, ¿no? Pues digo, así está. Dijo, sí. Es muy duro decirlo. Y esto se da una importancia de la hostia, con todos mis respetos, que la tiene, a lo de la mujer, que la tiene, se da una importancia de la hostia, por ejemplo, de los pensionistas, pero nadie habla de este tema de los parados, porque esto sí que hace muchísimo daño, que tengas una columna de parados entrándote a Madrid, ¿sabes? Y además precisamente lo llevaba la gente de Parados en Movimiento de Valladolid.
Esto es está pasando, es cuando estás reprimido. O sea, tú te metes en una sucursal bancaria y dices, oye, es que aquí hay gente que va a echar de su casa y encima tiene que pagar 300.000 euros. Pues cogemos a 2 activistas y para acá, oye, te toca a ti y tal. Que te metes en un rectorado para protestar por recortes en la universidad. Lo mismo, oye, mira, que aquí se han recortado millones de euros y no podemos acceder a una delegación. Pues nada, cogemos a 4 que pasen por ahí y para acá. Entonces, por eso es importante eso, lo que decía Marcos, de tener las redes y tal, pero seguir señalando con el dedo a los responsables. Porque está claro que lo que le interesa al Estado es eso, que tú vas por ahí, te encuentres un trabajo de mierda, si lo encuentras, y no levantes la voz. Y vivas como puedas. Y encima Eso es, dócil y sumiso. Pero yo supongo que da de legitimar un poco la represión, ¿no? Y que también, o sea, quiero decir, que todas estas determinadas detenciones y cosas así no forman parte de la legitimización, ¿no?, de todo el aparato represivo que necesita para reprimir en un futuro, ¿no? Y de paso, ¿no?, pues muchas veces sí que se ven pinceladas, ¿no?, de casos represivos en los medios de comunicación masivos, ¿no?, cosas así, ¿no?, completamente distorsionados y demás, ¿no?, y que a veces incluso en momentos en los que igual no hay esa... ¿Cómo decir? No sé, como que ellos sí que necesitan mantener un aparato represivo, ¿no? Y que a veces incluso se tienen que inventar al enemigo precisamente para mantener eso, ¿no? Es como... No sé quién lo decía, ¿no? Que el ejército sirve para reprimir a la población interior, ¿no? Y que pues a veces hace guerras, ¿no? Pues en el exterior para justificarse a sí mismo, ¿no? Pues yo creo que va un poco de... Sí, es criminalizar. Criminalizar a la gente. ¿Que están cortando los autopistas en Cataluña? No, o sea, no vamos a hablar de que nuestros políticos, sino que hay una serie de personas que están cortando la autopista. 20 minutos por la primera y cortada en todos los medios y tal. Sí, totalmente. Es que es eso, los medios actualmente en España, pues si les informan, sacas más desinformado que lo que hay. Porque a lo mejor dedican 80 minutos a no opinar de Leo Messi, o sí que al fútbol dura 1000 veces más que cualquier cosa. Y las noticias que salen, pues puede ser un senegalés viola no sé qué en dónde, que eso, o sea, lo he visto un montón, y casos sin importancia, muchas veces motivados por el racismo y cosas así. Luego cuando es algo así importante, pues le dedican 5 minutos y no informan de lo de verdad. Sí. También en concreto es que además también socialmente cada vez una ciudad más vieja, nunca ha tenido, o sea, hace mucho que no tiene industria fuerte, pues el tipo de gente que vive aquí pues es más susceptible de tener pensamiento conservador, reaccionario. De las dos caras, ¿no? Lo que pasa es que en Cantabria en general también está desmantelando todo el sector industrial, el sector secundario y demás, y se está envejeciendo la población muchísimo y claro, se trata de lo que sea. Están expulsando a los jóvenes, evidentemente. Y en un momento se expulsan. Estamos metiendo un rollo localista, pero también hay que hacer autocrítica a la izquierda, ¿eh? A ver qué trabajo hace la izquierda, el movimiento obrero, lo que sea en los barrios, en los curros, en una ciudad como Santander, que es verdad que no hay mucha industria grande, que la clase obrera, la inmensa mayoría trabaja en pequeños comercios, hostelería, pequeños talleres, no sé qué, donde están los sindicatos, donde está la izquierda y no sé qué. Yo vivo al lado de la Albericia y trabajo en la Albericia. Y ahí no hace trabajo político nadie, menos los fascistas. Lo voy a decir así de claro. También en la Albericia los que hacen trabajo político son los fascistas. Y estamos intentando empezar a hacerlo un poco en la asamblea. Pero hemos empezado a ver el problema. Pero la gente no hace trabajo político en los barrios. Y la asociación de parados que cuenta Gaudí... Hemos ido 3 veces a Cazoña. Ya, no lo digo por eso. Pero aparte de eso, podéis decir cuántos sois. Sí, somos tranquilamente 15 personas. Entonces igual la izquierda se centra mucho en determinados temas que digo que no sean importantes y que no haya que trabajarlos. Pero, como dice Baudí, los más pobres son muchas veces los más fascistas. Mi experiencia es que muchas veces en los barrios más humildes, más castigados por el sistema y demás, la gente más puteada es la que le sale el rollo este más visceral, más rancio, más de contra los inmigrantes, más contra los catalanes. Uno de mis mejores amigos casi le hinchan en un bar de la Albericia con el tema de Cataluña. ¿Pero por qué? Es decir, ellos el mensaje falsa lo reciben. Y
y además lo hablan entre ellos y tal. Pero ¿quién está lanzando, cuando decía Audi lo de, no, es el patrón, no sé quién les está dando otro mensaje? ¿Quién está haciendo el trabajo de barrio, de base? ¿Quién está haciendo el trabajo en los sectores más jodidos de la economía? Porque en Ferroatlántica o en la GSV o en la administración pública es relativamente fácil hacer sindicalismo. No digo que sea fácil, porque la gente está muy acomodada y muy despolitizada y tal. Pero el que está puteado de verdad, que va haciendo unas ñapas aquí y allá, que está de camarero de aquí para allá, no sé qué, y el sindicalismo no existe. Y la percepción que tiene la inmensa mayoría de la gente que conozco yo que trabaja en esos sectores es que los sindicatos son los ladrones, son una banda de chupones, parásitos. Entonces, claro, es que los sindicatos no están haciendo ahí. Cuando en los años 60 o lo que fuera empezó a haber una oposición de masas a la dictadura, es que se trabajaba en los barrios, se trabajaba en los sectores. En la construcción había un sindicalismo de la hostia. ¿Qué sindicalismo hay en la construcción en una ciudad como Santander? ¿Cuánta gente vive de la construcción? No hay. Pero en los 70 había huelgas de la construcción. Sí. Más fuerte. Sí. Hasta en la hostelería había huelgas en los 80, 90 aquí. Ahora plantear una huelga en la hostelería es más o menos al mismo nivel que plantear coger las armas y saltar el ayuntamiento, ¿no? Y sin embargo es probablemente es el sector que más gente trabaja en Santander. Sí. La hostelería, comercio y construcción, sin duda. Yo sé que desviarme. Claro, es que también hay que hacer autocrítica desde la izquierda, de qué trabajo estamos haciendo. Y que a veces el discurso que utilizamos, tú vas a un barrio, la gente te mira como si le hablas de Star Trek. No estás realista, no estás ahí en el día a día. Perdóname. Sí, pero me refiero porque claro que la gente tiene culpa, pero también tenemos que hacer autocrítica. Sí. Yo no es por tirarme un cané a la asociación, pero ya sabes que hemos estado poniendo las mesas durante un año y medio. Bueno, pero también te digo una cosa, a mí por una parte sí tienes razón, porque con el tema del bono social nosotros hicimos una charla en el grupo San Roque y asistieron 8 vecinos del barrio, con el tema del bono social de la luz. ¿Vale? Pero también te digo una cosa, por ejemplo en el tema este asociativo y tal, joder, yo a mí hacer lo que es la lucha de frente contra la represión y tal, vale, podemos hacerlo desde los parados, pero no es un tema que nos corresponda a nosotros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No puede ser un eje principal de nuestra asociación. Es que lo siento, pero no. Me he dicho eso, Badi, el problema ya te entiendo. Si hubiera 1000 paros organizados en Santander, pero es que no lo sé. hecho ese trabajo desde la izquierda, vosotros lo intentáis hacer. No, pero perdóname, es que nosotros lo hacemos desde un movimiento social, no desde la izquierda. Si hubiera no sé cuántos trabajadores organizados y no sé qué, no sé cuál, mira, Marcos, Pitos, cuando les pasó lo de preguntarnos delito, es que el movimiento por la educación pública sí estaba organizado. Entonces cogen a 9 o al principio creo que erais 11, no sé qué, y hay una respuesta de masa. Porque hay un movimiento ahí, organizado entre estudiantes, familias, profesorado, no sé qué, y la gente, aunque no le haya tocado a él, lo percibe como una agresión contra el movimiento en conjunto y se solidariza. Pero porque es un movimiento organizado, pero es que no es movimiento de los barrios. El movimiento obrero sindical es una vergüenza, claro, porque existe. Entonces, cuando pasa eso, ¿quién se moviliza de no sé dónde? Ya, pero vamos a ver. En una empresa echan a uno por presentarse en un comité de empresa, ¿qué es lo que pasa? Pero a los barrios tendréis que ir las organizaciones de izquierdas. Nosotros ya vamos como asociación, como asamblea de parados. O sea, lo que no podemos hacer nosotros es el papel de los partidos políticos, lo tendrán que hacer los partidos políticos. Nosotros te decimos que sí que hemos ido a los barrios, hemos estado en varios sitios, y no te digo que en muchos sitios hemos recibido muy malas contestaciones y muy malos tonos de la gente, pero ya hemos aprendido a hacernos una coraza, que es lo siguiente. O sea, a mí me la resbala lo que ellos me digan, porque la experiencia es esto, lo de siempre, es el miedo, el tal, y te vuelvo a repetir, yo la vez que más miedo he tenido en salir con una mesa fue cuando estaba al 100% lo de Cataluña, y nos pusimos concretamente en la plazuela Fondo y no nos firmó ni Dios, ¿vale? Que es el único sitio donde no nos ha firmado nunca nadie. Sin embargo, nos hemos puesto en el ayuntamiento y nos ha firmado mucha gente. Nos hemos ido al río La Pila y nos ha firmado gente. Hemos ido a mi barrio y nos ha firmado gente. Hemos ido a Cazoña y nos ha dicho un tío que ¿dónde estábamos? Que nos llevaba esperando 30 años. De verdad, Eloy, nos lo decía a nosotros. Joder. Pero lo que no podemos hacer es el trabajo que le corresponde a la izquierda, no es nuestra misión.
Tendrá que ir la izquierda, ¿qué quieres que te diga? No, es que es así. Lo que estoy diciendo, oye, no estoy echando la culpa. Es que lo que no pueden pretender es que nosotros estamos diciendo que como movimiento social, sabes tú que el ayuntamiento nos ningunea y nos reprime. De hecho es que no nos ha incluido ni en la lista de asociaciones que han pedido un local, joder. O sea, es que ya directamente está diciendo en Cantabria no hay parados, tíos. O sea, toma por saco. Es que tenéis que ir con un traje a la pulserita de España para recoger más firmas. Claro, y hay veces que la gente viene muy enrocada con el tema de los emigrantes, le haces dudar un poquitín y ya te coge y te dice, oye, pues mira, te voy a firmar, no lo había pensado así. Pero si a veces es un poco fuerte, pero... Es formación, hay mucho de formación. Es que la gente no está informada, nos creemos que porque tienen un puñetero ordenador saben la hostia. No tienen ni puta idea de dónde están pinados, joder. La mayoría de la peña, yo entre ellos, Yo el que más. ¿Puedes hacer tú una crítica a la izquierda y acabamos, si os parece, que ya son las 9 y todavía... Yo creo que ya se ha hecho. Ahora estoy hablando aquí de un tema de Cantabria, pero no puedo... Pero bueno, en general yo estoy de acuerdo con lo que comenta él, de que muchas veces la salida fácil es culpar a la gente de que no se moviliza, de que la gente no se conciencia, de que la gente es fascista, y yo creo que muchas veces tenemos que mirarnos a nosotros mismos y qué estamos haciendo nosotros para que la gente se movilice, qué estamos haciendo nosotros para que la gente se conciencie, que creo que normalmente no hacemos la autocrítica y es fácil criticar siempre al exterior, no mirarte el error que estás cometiendo.